Bueno, no es que hayan sido así, pero al final no sé si falta de concentración, falta de madurez, es algo que trabajamos todas las semanas. Sabíamos que veníamos a un campo en el que nos íbamos a encontrar un equipo que sacaba mucho centro lateral y que teníamos que estar muy precavidos para ello. Sin embargo, bueno, no hemos estado bien en esa faceta y bueno, 2 remates, 2 goles. Pues si ha habido algo de relajación, sería lo peor que podría encontrar, la peor explicación que podría encontrar, que hubiese relajación, porque llevamos 4 partidos, no hemos ganado ninguno todavía, hemos estado cerca de ganar 3 y tenemos la realidad es que tenemos 3 puntos. Con 3 puntos estamos lejos de la zona en la que queremos estar, pero es cierto que tenemos que mejorar cosas y en cuanto lo hagamos seguramente los resultados llegan, ¿no? El equipo ha estado bien en líneas generales en casi todo el partido. Es un campo muy incómodo para el rival, es un campo con mucho caucho. El equipo local está acostumbrado a esta superficie. A nosotros nos ha costado bastante entrar en juego, pero aún así hemos tenido bastantes oportunidades de gol, tanto en la primera como en el inicio de la segunda, y creo que debíamos haber cerrado el partido. De hecho, con el 0-2 debía haber quedado el partido cerrado, pero no hemos sido capaces de mantener el resultado. No, a ver, quedaban 4 minutos. Si juegas 86 hacia arriba y 4 en los últimos 4 minutos en los que el equipo local está agobiándote y está teniendo el balón y está sacando centros, lo normal es reforzar una zona en la que anteriormente habíamos recibido gol, con lo cual no es echar el equipo atrás ni mucho menos, simplemente es que en esos 4 minutos que quedaban de partido lo que teníamos que hacer es reforzar esa línea del centro de la defensa para que no hubiera problemas. Pero mira, aún así ha pasado a la parte de atrás del lateral de Samu y bueno, ha estado defendiendo mirando el balón, no mirando balón y contrario, y al final la ganación. Yo anímicamente estoy muy fuerte, ahora mismo estoy jodido, estaba igual que estaba jodido cuando fuimos a Móstoles, ¿no? que una vez que aparece el minuto 90 parece que aparecen, no sé si las dudas, si los problemas, pero lo cierto es que hay cuatro puntos que se nos han escapado en el descuento que no debía haber pasado. No nos sorprendió al final cuando juegas con carriles y tiras juegas con 3 centrales y tiras los carriles arriba, los carriles los acabas fijando los laterales, con lo cual al final seguíamos teniendo gente por medio. De hecho, creo que aún así, con el cambio de sistema, nosotros hemos hecho el segundo gol, me parece que ha sido justo ahí. Ellos han tirado, al final cuando un equipo va perdiendo lo tira todo, va arriba con todo y al final crea dudas, pero crea dudas más por número de jugadores que monta arriba que realmente por juego, ¿no? Pero bueno, no hemos estado bien, como te decía, en la faceta de los centros laterales y bueno, nos ha costado 2 puntos.